de agua dentro de esa roca, yo puedo decir si el hidrocarburo ya está maduro o no, porque eso es otro tema que también se está haciendo y lo he visto. Oiga, pero ¿qué tan maduro está esa roca? Sí, ahí existe. ¿Qué tan madura está? No, no sabemos. Entonces les digo, eso es como bajar las pepas de café en un estado muy verde. Haga café con eso a ver cómo le va a quedar. Lo mismo va a pasar si yo fracturo una roca que todavía no está madura, pues no voy a tener los beneficios que debe esperarse de cuando bajo un café maduro y está en su punto para que se pueda disfrutar. Un café con unas pepas verdes seguramente no solamente va a ser malo al gusto, va a provocar mal gusto, sino que de pronto es hasta tóxico. Y lo mismo pasa con estos elementos. Entonces, bueno, esto no lo pasamos. Esto es un sistema, miremos mejor este es un esquema un poco más claro de un yacimiento convencional, y lo primero que tendría yo que decir es que no existe yacimiento convencional si no hay un yacimiento convencional cerca, y no existe el transporte de hidrocarburo hacia el yacimiento convencional si no hay agua alrededor, porque la única fuerza que es capaz de transportar la gotica de hidrocarburo que se generó aquí en la roca madre es el agua a través del diferencial de densidad. Uno a veces no se hace esa pregunta, pero cuando yo me hice esa pregunta, oiga, ¿por qué todos los hidrocarburos son más livianos que el agua? Porque son los únicos que tienen diferencial de densidad, que hacen que el hidrocarburo flote y sea capaz de viajar de aquí hasta acá. Yo sé que alguien se está pensando, pero ¿por qué hay hidrocarburos pesados? Tranquilo, guarden esa pregunta ahí. Yo también me lo pregunté y hay una razón muy interesante donde también encontramos aquí hidrocarburos que son más pesados que el agua, pero ese es otro tema diferente. Entonces, este sistema petrolero no funcionaría sin agua. Pero lo otro muy importante de esto es, oiga, ¿de dónde sale esa agua? Por ahora dejémoslo ahí en paréntesis, ¿de dónde sale esa agua? La única forma que haya agua en el subsuelo es porque en algún momento fue lluvia, llovió, el agua se infiltró y empezó a viajar por estas rocas. Ahora, que esas velocidades de viaje se demore un día, horas, minutos, pues es poco probable. Normalmente aquí se demora cientos y miles y decenas de miles de años para que el agua viaje de la superficie y llegue a la zona donde tenemos el hidrocarburo. Lo único que les puedo decir es que esta agua no está quieta. Ese concepto que se tiene muchas veces de que es que no, yo tengo allá un agua prehistórica. Sí, es prehistórica porque tiene 1000 años, pero es que 1000 años para la formación del petróleo, pues eso es nada. Para nosotros es mucho porque si al caso estamos 100 años aquí en esta tierra, pero para la estructura litológica y geológica de este proceso, tanto como el proceso geoquímico como el proceso litológico y geológico, pues 1000 años no es nada. Entonces, no existe agua quieta. Eso es algo que quiero ser enfático. No existe agua quieta en ninguna parte. Que a nosotros nos parezca es otra cosa, pero no existen lagunas de agua en ningún lado que nunca se hayan movido. No, siempre se está renovando esa agua, siempre, siempre. Aquí hay algo un poquito más complejo, pero ese lo guardo por si me hacen la pregunta de, pero usted dice que no viaja sino el hidrocarburo liviano, entonces ¿por qué hay hidrocarburos pesados arriba? Esa preguntita me la guardo y la dejamos para más adelante. Y aquí les puedo mostrar un poco más en detalle por qué encontramos estos tipos de, por ejemplo, de yacimientos convencionales de estas diferentes maneras, porque es el agua la que es capaz de formar eso dependiendo de la estructura rocosa. Si la estructura rocosa es más soluble en agua, por ahí se va a meter el agua más rápido, pero si es menos soluble en agua, por ahí va a tener, digamos, diferenciales de presión. Y una pregunta que me hicieron una vez, yo no la sabía, pero después me puse a estudiarla. Bueno, y uno hace la pregunta, digamos, a los ingenieros de yacimientos que están en yacimientos nomás, y muchos no me la han contestado y no me la saben contestar. Oiga, ¿por qué a veces el contacto agua-aceite está inclinado? ¿Por qué no es horizontal si eso se controla por diferencial de densidades y por la gravedad?
Entonces, la respuesta es por el agua. Más adelante, si hay alguna duda de eso, lo miramos. Aquí vemos cómo viaja el agua, que por ahora créanme, y aquí están las ecuaciones y todo esto, pero ya cuando llegamos a la producción, nosotros tenemos que entender que mejor dicho, en su origen, absolutamente todo yacimiento de hidrocarburos fue formado porque ahí había una corriente de agua. Una corriente que por supuesto es diferente a las corrientes de superficie, porque en superficie nosotros medimos las velocidades de un río en metros, kilómetros por día o por hora incluso, ¿no? Este río puede avanzar 30 kilómetros en un día o más. Ahí es la gran diferencia con el subsuelo. En el subsuelo las velocidades incluso pueden llegar a ser milímetros por año para los hidrocarburos. Y para el agua pueden ser metros por año. O sea, son velocidades mucho más bajas. Pero lo cierto es que todo yacimiento no convencional fue formado porque el agua fue capaz de transportar el hidrocarburo hasta allá. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo es eso, que, bueno, lo miraremos más adelante. ¿Y cómo se demuestra que el agua es la que hace eso? Muy simple. Aquí lo podemos ver, donde vemos el factor de recobro general contra la presión del yacimiento. Cuando nosotros tenemos un yacimiento donde el dry es gas en solución, en promedio, aquí incluso está alto. Cuando tenemos gas en solución, dependiendo del yacimiento, podemos tener factores de recobro tan bajos como 5 o 3% y máximos por allá de 20%, y eso dependiendo de la estructura de la roca y otras cosas. Cuando tenemos una capa de gas, el factor de recobro puede ser un poco más alto. Bueno, y la presión se cae muy rápido, ¿no? Cuando tenemos gas en solución, un yacimiento puede perder presión en meses, puede pasar de la presión original y perder el 50% en meses. Cuando tenemos una capa de gas, entonces la caída de presión es un poco más lenta y el factor de recobro puede ser un poco más alto, pero cuando tenemos agua como el dry real, los factores de recobro pueden llegar a ser por encima del 50%. Entonces aquí es donde yo tiro una piedrita aquí, digo, oye, y nosotros tenemos factor de recobro por aquí en 15, pongámosle 20 si al caso. Algunos han dicho que 22, eso es falso. Eso para mí realmente está por ahí 14, 15, 16 en Colombia, por datos que manejamos en alguna vez oficiales, y no creo que eso haya cambiado mucho. Entonces, si uno entiende este asunto, dice, oiga, yo aquí puedo tener un factor de recobro máximo del 20%, aquí del 30% y aquí del 50%. ¿A mí qué me interesa realmente ahí? Oiga, a mí me interesa realmente saber dónde está el agua. Mi profesor Stephen Luty decía, el éxito de la producción del petróleo en un campo de producción depende de 3 cosas. De saber dónde está, o sea, hay muchas cosas, pero las más importantes son saber dónde está el crudo, saber dónde está el gas, pero el más importante es saber dónde está el agua. ¿Y por qué lo decía? Porque es que el agua es la que me transporta ese hidrocarburo. Yo en este momento, bueno, ahorita por la pandemia no he ido por allá, pero estoy asesorando un campo que lleva 4 años produciendo hidrocarburo con un contenido de agua de menos del 1% y sin ningún elemento de levantamiento artificial. ¿Qué hacen los tipos allá? Ellos llegan y se sientan y se ponen a mirar la boca del pozo y que produzca. Y es un crudo de muy buena calidad. Logramos de una manera bastante rústica, pero se logró. Oiga, dejemos esto que la misma naturaleza nos saque eso, como lo hacíamos hacía 20, 30 años, y recuerde que los pozos duraban muchísimo más, necesitaban menos workover, necesitábamos menos estar allá metiéndonos en el pozo a hacerle esto, a hacerle aquello, no, tranquilo, hagámoslo solo, que la naturaleza solita, que fue la que hizo el hidrocarburo, entonces que nos lo saque. Claro, existen también
existen también las otras tendencias de que no, es que yo necesito sacarlo rápido. Bueno, también existe, pero sáquelo rápido, pero no comprometa la estabilidad del yacimiento. Y ojo que empezamos a hablar fue de agua, ahorita estamos hablando de la estabilidad del yacimiento. Antes veníamos diciendo que el agua era un residuo, pero aquí, oiga, pero espere, ya la cosa como que... Y ese es el objetivo de esta charla, decirles a ustedes, en general lo que opina la gente de que el agua es un residuo no es tan válido, ¿no? Aquí miramos, por ejemplo, el GOR de estos mismos campos y vemos que el GOR cuando manejamos bien el agua se mantiene muy, muy, muy estable. Cuando tenemos gas por solución, eso se dispara en los primeros momentos y también se cae, así como subió, cayó, y cuando es con capa de gas, pues la cosa no es tan fuerte, pero parece, ¿no? Estas gráficas generan muchísima discusión y yo sé que si tenemos tiempo nos quedamos ahí un rato discutiendo estas gráficas. Yo estoy de acuerdo con esas gráficas. Entonces, por ejemplo, para mirar un poquito el cuento del agua, como el agua fue la que me trajo el crudo aquí a mi yacimiento convencional, pues yo hago mi pozo, hago mis perforaciones y esto, y el crudo empieza a fluir. Y muy chévere que aquí este comentario tiene cierto veneno. Oiga, buenísimo que esto funciona así, ¿no? Mire, yo llego y abro aquí un pozo, tengo unas perforaciones y el aceite empieza a fluir. ¿Y por qué fluye? Ah, por diferencias de presión. Bueno, ¿y quién le está dando la presión a este aceite? Eso es una discusión que vamos a ver ahí. El aceite no es capaz de generar presión, el agua sí es capaz de generar presión y entonces es el agua la que le está comunicando la presión al hidrocarburo. Entonces, buenísimo. Oiga, si yo manejo eso ahí y el gas que está aquí arriba, entonces alguien puede decir, ¿y el gas que está aquí arriba me está dando presión? Sí, pero el gas no fue capaz de generar la presión. Él solo no. Él la generó porque alguien lo empujó hacia allá. ¿Y quién lo empujó? El agua. Entonces, aquí, digamos, en esta gráfica, por supuesto que está abierta a discusión, el agua es la única que puede renovar su presión, es la única. Yo no he visto ninguna bomba que me le suba presión al gas en el subsuelo, ni el gas tampoco me le suba presión en el subsuelo. En cambio al agua sí he visto la bomba que le sube presión al subsuelo, y ustedes ya la vieron. Si no se pasaron ese comentario por encima, ya saben cuál es esa bombita. Pero resulta que nosotros, por desconocimiento de cómo funciona esta naturaleza, o por deseos de que el negocio dé plata más rápido, que me parece, en todos los casos que he conocido reales, ninguno ha sido justificado. Unos más que otros, pero ninguno ha sido justificado. Ese paradigma de venga, saquémoslo rápido, hermano, terminamos siempre perdiendo. Pero bueno, y luego llegamos y tomamos esto que es natural y lo convertimos en esto. ¿Qué es esto? Es el mismo yacimiento, y aquí le metemos una ayudita para que el hidrocarburo viaje más rápido. Y esas ayudas se llaman todo lo que ustedes quieran de elementos de levantamiento artificial, los que quieran. Y entonces, cuando yo no respeto la velocidad, este factor, este vector que tengo aquí, que es el vector, y ahí sí, casi siempre golpeo, les digo, oiga hermano, pero ¿cómo puedo yo hacer que el hidrocarburo viaje más rápido que lo que es la velocidad que le da las propiedades de la roca? O sea, ¿para qué calculamos nosotros permeabilidades y cambios de presión y todo esto si ni siquiera casi nunca calculamos las velocidades? Y como no respetamos esas velocidades es que llega esto. Y entonces cuando llega esto, pues estoy totalmente seguro que nadie va a decir que prefiere el cuadro de producción de la derecha que el cuadro de producción de la izquierda. Y aparte el cuadro de producción de la derecha es más costoso. ¿Por qué? Porque yo tengo que meter ahí una bomba electrosumergible, cavidades progresivas, de lo que sea, y estoy dañando el yacimiento. O sea, para mí no existe daños a la formación distintos a desconocer la formación en el punto. Entonces, cuando yo tengo este factor aquí de la derecha, pues hermano, estoy mucho más cerca a perder productividad, no producción, productividad, porque seguramente se me va a colar el gas por algún lado o se me va a colar el agua por algún lado. Y aquí voy a lanzar
un comentario de uno de mis maestros con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que no está de acuerdo, y él dice: un sistema de producción convencional típico no debería producir más de 40% de agua. Cuando yo esté con un contenido de agua por encima del 40%, me tengo que preguntar qué estoy haciendo no bien en la producción de este hidrocarburo. Pero yo ahí les estoy diciendo una mentira. Él realmente dice 20%, sino que yo pongo 40 porque cuando digo 20, la rasquiña es mucho más fuerte. ¿Y por qué? Porque es que aquí se ve que el agua es el que le da la energía al aceite. Entonces, ¿para qué saco el agua? Y fuera de eso, el agua me cuesta tenerla en la superficie. Me cuesta el levantamiento, me cuesta el transporte arriba, me cuesta el tal tratamiento que si tenemos oportunidad después vemos una charla donde muestro que no existe tratamiento bueno para el agua. Todas las plantas que conozco en Colombia y algunas que hice yo, porque por ejemplo la de Cantagallo y las primeras que hicimos en Castilla, las hicimos desde el ICP, esas plantas lo que hacen es dañar el agua de producción. Ojo con eso, y les agradezco que si eso les genera una pregunta la hagan. Y entonces, si eso es cierto de que no produzcamos más de 40% del agua, aquí es donde yo me hago la primera pregunta brava y digo: oye, y nosotros peleando por yacimientos no convencionales y estamos sacando 90%, 98% de agua en muchos campos, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? Cuando uno dice que estoy produciendo 98% de agua en un campo y tengo un factor de recobro por debajo del 15%, pues nos ponemos a mirar y todos sabemos cuál es la respuesta, ¿no? O sea, todavía me queda el 85% allá abajo y yo ya estoy diciendo que este yacimiento tiene problemas. Bueno, aquí miramos qué hace la conificación y qué no hace. Y voy a mostrar unos detallitos porque entremos en la discusión. Nos podemos devolver ahora. Cuando yo hago un buen manejo cuando yo conozco, ojo que aquí es bien importante conocer realmente la estructura. Si yo conociera esta estructura y sé que mi capa, que mi sello de roca es, estas son las dimensiones, y que la presión del agua está entrando por aquí, y que el aceite está aquí en esta zona entre esto y esto, y conozco las propiedades de esta roca, y sé que ojo que la velocidad del aceite muy pocos la determinan, y conozco la velocidad del aceite aquí con esos cambios de presión, pues yo eventualmente simplemente abro un huequito, facilito que estas cosas funcionen y dejo que la naturaleza trabaje sola, porque ahí está la presión del acuífero, de la capa de gas y del sistema de producción. Pero normalmente, por desconocer eso que es tan simple, ¿qué hacemos? Bueno, y si queremos mantener la capa del acuífero, porque el acuífero puede perder presión, ¿no? Ahorita lo miramos. El acuífero puede perder presión, pero el acuífero pierde presión. Aquí voy a lanzar otra pequeña blasfemia. El acuífero pierde presión simplemente porque yo lo desconozco, porque no lo entiendo. Entonces, por alguna razón el acuífero perdió presión, entonces yo le inyecto agua. Oiga, al menos inyecte el agua en el acuífero, porque ¿qué pasa? Muchas veces se inyecta agua, bueno, es que me faltó una gráfica ahí, seguramente está más adelante. Muchas veces se inyecta agua en la capa de aceite. Maestro, ¿por qué inyecta el agua en la capa de aceite? Si usted está inyectando el agua en la capa de aceite, hay un agua de esas que empuja el aceite hacia el pozo productor, pero por el otro lado, esa agua también le está alejando el aceite del pozo de producción. Y entonces ahí es donde toma sentido lo que decía mi maestro, y decía: el éxito de un campo de producción no convencional es mantener el contacto agua-aceite lo más lejos posible de mi pozo de producción. Y resulta que uno va a mirar hoy en día cómo se están haciendo las cosas y llega y se le pregunta al ingeniero de yacimientos: oiga, ¿dónde está el contacto agua-aceite? Mano, no sé. ¿Cómo así? Si usted no sabe dónde está el contacto agua-aceite,
usted no está utilizando las propiedades de la naturaleza para hacer que su producción sea lo más profitable, lo más, bueno, lo que dé mayores utilidades y dejar trabajar la naturaleza. Cuando yo pregunto eso y no me lo contestan con acierto, y digo, estos manes no saben lo que están haciendo. Entonces miremos a ver qué creo que más adelante, aquí la tengo, mire, cuando yo hago inyección de agua, es que quedaron volteadas las gráficas, cuando yo hago inyección de agua en la capa de aceite, ¿qué hago? Aquí hay un aceite que empieza a alejarse de mi pozo de producción y adicional a eso, estoy inyectando agua aquí y la distancia que había del contacto agua-aceite natural lo estoy reduciendo porque estoy inyectando agua donde no es. Y lamentablemente conozco muchos casos de esos y la respuesta casi siempre es, no, tenemos que producir rápidamente porque se nos va a acabar se nos va a acabar la vaca lechera. Oiga, pero eso no es suficiente para... Pues ahí yo ya entro en una pequeña diatriba y digo, no, pero es que eso no puede ser. O sea, no puede ser, esto colabora a que los factores de recobro sean cada vez más bajos, los costos de producción sean cada vez más altos y cada vez produzcamos más agua, que es la que nos tiene ahogados, ¿no? Como les digo, hoy en promedio yo diría que en Colombia hoy estamos en promedio con unos 15, 16 barriles de agua por barril de crudo. Oiga, hermano, y los campos que todavía ni siquiera son maduros ya se están volviendo marginales porque no sabemos manejar el agua. Fíjense que aquí no hemos hablado nada de tratamiento porque el tratamiento no es importante. Lo vamos a ver más adelante, el tratamiento no es importante. Es el gerenciamiento del agua el que es importante para hacer que nuestro campo sea lo más productivo posible y que podamos incrementar las reservas. Aquí creo que yo no tengo que explicar por qué esto me asegura más reservas o por qué esto me asegura más producción con estos ejemplos sencillos. Aquí hay otra serie de ejemplos más adelante que si hacemos, por ejemplo, oiga, yo en un sistema que me está trabajando de manera natural, ¿y por qué quiero decir con manera natural? Es importante decirlo eso, que estoy trabajando a la velocidad que es capaz esa roca de transportar crudo. Si el crudo se maneja aquí, vamos a poner un número cualquiera, a 1 metro por día, ¿por qué le meto yo un elemento que es capaz de succionar y me hace que el crudo tenga que viajar a 2 metros por día? No estoy respetando la naturaleza e inmediatamente la naturaleza se va a desequilibrar y me la va a cobrar. Eso sí, téngalo por seguro, que esto es igualito a la gallina de los huevos de oro. Si la gallina me dijo el hada madrina que ponía un huevo de oro por día y yo empecé a coger un huevito por día y empecé a acumular y empecé a mejorar mi capacidad económica, pero cuando me entró la ambición, dije, no, venga, mejor mato la gallina y le saco 3 huevos. Sí, los 3 primeros días quedó con 10 huevos porque la gallina ya tenía ya los huevos, pero a los 3 días se le acaba la fiesta. Entonces, yo prefiero que mi gallina me dure 20 años poniéndome un huevito diario o me dure 6 meses poniéndome 3 huevos al día. Depende de cuál es el contrato, ¿no? Ya vienen cosas contractuales que es otro negocio, pero aquí queda muy claro, si la naturaleza me dice que esta roca por sus propiedades, por sus diferenciales de presión y por la estructura de la roca, el crudo aquí viaja a 1 metro por día, pues yo tengo que respetar ese metro por día. Y si le meto una bomba que no me respeta ese metro por día, téngalo por seguro que pierdo el año. Voy a mirar más adelante. Yo creo que me voy a pasar un poquito esto lo dejo para una posible charla posterior y voy a entrar a un detalle que es de la parte de tratamiento que les dije. Hoy en día, en general, los tratamientos, yo los llamo destratamientos, hacen lo siguiente, hacen una serie de procesos que están basados básicamente en una sedimentación, una floculación, una celda de flotación, un filtro, y luego lo inyecto. Ninguno de estos procesos
es capaz de armarme el cubo Rubik de la compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el agua que yo logro aquí, así sea transparente y casi para tomar, como dicen en algunos campos, que eso es absolutamente falso, cuando yo tenga esta agua aquí, que está muy desordenada en función al agua que tuve aquí al principio, pues mi yacimiento va a sufrir mucho. Entonces, aquí se pierde otra vez totalmente el concepto de que el agua como residuo, porque es que esta agua que está aquí es el agua que me va a permitir recuperar más hidrocarburo siempre y cuando yo conozca el yacimiento. Pero si las propiedades químicas de esta agua no están no son compatibles, usemos esa palabra, con el yacimiento, voy a empezar a tener graves problemas de los famosos daños a la formación que para mi profesor no existían. Él decía, no existen daños a la formación, existe es desconocimiento de la información, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo peor de esto es que por llevar el agua, un agua que en general el agua está mejor aquí antes de llegar a la planta de tratamiento que aquí para ser compatible con el yacimiento. Y lo peor es que en este proceso genera una gran cantidad de aditivos que yo normalmente le digo a la gente, oiga, ¿y esos lodos de dónde salen? Perdón, de lodos, donde digo, oiga, ¿y esos lodos de dónde salen? No, es que eso venían ahí con el agua. No, venga, hacemos un balance de masa. Entonces uno mira y dice, oiga, por cada barril venía apenas 1 gramo de sólidos. Y resulta que usted aquí está sacando en los lodos, está sacando hasta 20, 30 gramos de sólidos. ¿De dónde salieron esos adicionales? Es por el mal tratamiento que se da aquí y especialmente por el uso de aditivos no apropiados para el sistema. Entonces, de esto, ¿qué se recomienda? Se recomienda hacer procesos en donde usted pueda recuperar. Bueno, aquí veíamos que la recuperación de crudo no pasa del 40 y que todo el resto se va para lodos que luego me cuestan una gran cantidad de plata y esto me consume dinero, energía, aditivos, mantenimiento y la compatibilidad bien baja. Y yo tengo que buscar es que la compatibilidad sea alta y que los costos, la energía, los aditivos y el mantenimiento sean bajos y que el agua que lo logre aquí sea un agua conforme a las necesidades del yacimiento. Lo único que les puedo decir aquí, y fue un datico que lancé la semana pasada, es que, por ejemplo, cuando yo meto agua en un yacimiento, que es un agua que no proviene del mismo yacimiento, las probabilidades de dañar el yacimiento son muy altas. El agua del yacimiento es la ideal para volverla a meter ahí. ¿Que por qué esa agua no funciona? Porque yo la he dañado. ¿Cómo la daño? Metiéndole aditivos que no son, mezclándola con lo que no es, dejándola en superficie para que se oxigene, en fin, una serie de cosas que están escritas aquí y sobre todo metiéndole polímeros. Les quiero decir y con absoluta certeza que los peores daños que se están haciendo hoy en las inyecciones de agua, ya sea para disposal o sea para producción, está dado por estos aditivos y está demostrado. Pero bueno, eso lo discutimos más adelante. Aquí hay otra serie de cosas que creo que no vale la pena mirarlo. Bueno, aquí este pedazo sí, yo necesito tratar es un agua que aquí yo grafico la presión contra el tiempo de inyección. Yo necesito es un agua que cumpla con la línea roja o con la línea verde. Pues con la línea verde, simplemente un agua que yo pueda estarla inyectando y que los incrementos de presión en esa zona pues sean los mínimos posibles y no tener esto. Les puedo asegurar que la mayoría de casos hacen las evaluaciones bastante limitadas y entonces ven que esta agua aquí tiene mucha menos presión que esta, pero no le ven el desarrollo a través del tiempo y esto no se puede medir solamente con la presión inicial. Tiene que haber un protocolo distinto para decir al final cuál me va a dar mejor. Aquí se ve claramente que la línea verde es de mucha mejor calidad que la línea roja. Y lo que les puedo decir es que ahí no me importa los ppm de aceite ni los ppm de sólidos. Ahí me importa es una cosa que se llama índice de compatibilidad, que en Colombia no conozco la primera empresa que lo mida. Y esto lo hicimos en el ICP, empezamos a hacerlo hace más de 10 años. Pero bueno,
Y entonces aquí hay una serie de conclusiones que como nos hemos estirado un poquito, no sé, de pronto ustedes estén un poquito cansados, quisiera terminar aquí y de pronto ir a las preguntas. Yo sé que lancé muchos dardos que están cambiando las cosas y ustedes tienen todo el derecho a no creerlo. No crean nada de lo que yo digo. Así les digo a mis estudiantes, no crean nada de lo que yo digo. Pero eso sí, si usted me va a refutar, venga bien armado, porque si no, aquí vamos a tener problemas. Mentira, eso es un pedacito de broma aquí en el cuento. Por favor, ahora sí, preguntas o lo que considere. Bueno, Jorge, buenas tardes. Guillermo Villar habla. Soy el encargado de las preguntas. Bueno, no hay muchas preguntas, o por lo menos en el chat no hay muchas preguntas, pero de pronto sí pueden haber muchas discusiones, hagámoslas. Discusiones, claro. Aquí hay una pregunta, bueno, no sé, Luis Carlos Mejía dice, ¿qué opina del campo de Oxy en Arauca? Donde la producción de agua es alta y aún así es un yacimiento, pues es un yacimiento por agua, dice Charlie. No, mi amor, así está bien. No. Yo normalmente no respondo a esas preguntas, sino que la cambio un poquito y normalmente para que la misma persona se la responda. Si yo le pregunto a esa persona, oiga, el factor de recobro, allá no me sé el factor de recobro exactamente, pero vamos a suponer que el factor de recobro les ha ido muy bien y tienen 20%. ¿En Caño Limón? Sí. No, Caño Limón está por encima de 80. Pero en la parte de gas, ¿no? No, Caño Limón no. Caño Limón tiene un factor de recobro. Hace 3, 4 años que yo alcancé a leer, estaba por encima de 80. De hecho, las reservas de Caño Limón están pasadas hace rato. Pasaron por ahí. Bueno, es posible. Yo no conozco los detalles de ese campo porque en ese campo, pues como no era de Ecopetrol, no lo conozco mucho. Conozco mucho los campos de Ecopetrol. Pero yo lo que digo es, mire, yo fui director de una tesis, le voy a contestar con esto. Yo fui director de una tesis que hicimos en el año 2018. Ustedes de pronto conocen al realizador, Carlos Álvarez. El hombre me llegó y me dijo, oiga, Jorge, yo quiero que usted sea director de mi tesis. Y la tesis, el título más o menos era así: evaluación económica de los pozos de Caño Limón que producen por encima del 99.5% de agua. Le dije, no, mano, usted está burlando de mí, me está haciendo una broma. ¿Qué va a ser factible que usted me diga a mí que un pozo que produce con el 99.5% de agua sea económicamente viable? Entonces empezamos a hacer una serie de cosas. Le dije, no, yo no le dirijo la tesis porque yo estoy en contra de eso. Usted no me puede demostrar que eso sea válido. Pues resulta que sí me demostró que era válido y me dijo, mire, lo que pasa es que el tratamiento de agua allá en el campo nos cuesta a menos de 1 centavo por barril. Como el documento era oficial, me tocó aceptarlo. Pero si nosotros somos congruentes y vamos a mirar si de verdad el tratamiento de un barril de crudo vale menos de un centavo por barril, el solo costo de la energía de traerlo desde el subsuelo a superficie vale más que eso. Sin embargo, como el documento era oficial, lo acepté, hicimos la tesis, incluso ganó un premio. Pero yo estoy muy de acuerdo aquí con lo que dice el doctor Stephen Luty. Hermano, no hay un yacimiento, ojo, no hay un yacimiento maduro antes de abrirlo que tenga en promedio más de 20% de agua en su distribución de poros. Por fuera del contacto agua-aceite sí puede tener toda el agua que usted quiera, pero como el objetivo no es sacar el agua que está por debajo del contacto aceite-agua, pues cuando usted tiene una producción por encima del 20% de agua, hermano, usted se está trayendo el agua del acuífero que está empujando el crudo. Entonces, yo no conozco bien esa estructura, pero sí le puedo decir con bastante claridad que no existe un yacimiento que inicialmente esté la roca almacenadora con un contenido de agua tan alto por encima del 20%. Pero pongámoslo en 50%.
si tuviese el 50% en la roca almacenadora inicialmente, o sea, que en cada poro hubiese 50% de crudo y 50% de agua, Okay. bueno, no hay ninguna justificación para sacar agua por encima del 90-95%. ¿Cuál es la única justificación? Que seguramente no respetamos el contacto agua-aceite, y al no respetar el contacto agua-aceite estamos perdiendo la posibilidad de que sea la naturaleza la que nos mantenga la presión y de que logremos factores de recobro mucho más altos. Yo aquí no discuto del factor de recobro porque no conozco ese campo al detalle, pero sí conozco el tratamiento de agua que hacen y preferiría no hablar de ello a menos que fuera confidencial esta charla, porque eso que se está haciendo nunca lo recomendaría yo. Ok, perfecto, Jorge. Muchas gracias. Yo te tengo una pregunta, pues cuando mostraste las dos gráficas, o sea, la ideal que es dejar que el yacimiento se produzca por sí solo, natural, y la otra que es cuando ya entendí que se colapsaba tanto el gas como el agua cuando ponemos un sistema de levantamiento y movemos el fluido ya va a una velocidad mayor, que dijiste que el gráfico de la derecha y la izquierda. Sí, aquí lo podemos Entonces, mirar. mi pregunta es, porque mencionaste que los daños de formación empiezan ahí. Pues así lo entendí. Entonces mi pregunta es, pero es que mecanismos de daño de formación hay diversos. Cada yacimiento tendrá su propio mecanismo de daño, pero es que hay mecanismos de daño naturales. Es decir, la misma química del crudo, la misma composición química del agua me generan daños. Te estoy recreando la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicar daños de formación químicos, por ejemplo orgánicos, en yacimientos donde el contenido del agua es menor del 5%? Y yo te puedo dar varios yacimientos en Colombia donde el corte de agua o el agua es el 1%, pero se mantienen dañados. Sí, buenísimo. Y los daños de formación no son generados por el agua, ni mucho menos, sino simplemente la misma química del crudo, las parafinas, los asfaltenos. Hay cambios de presiones, de temperatura, que precipitan esos depósitos. Entonces, sí, me llamó mucho la atención que dijeras que solamente van a ocurrir esos daños de formación cuando nosotros cambiamos las condiciones de flujo en el yacimiento. Sí, buenísima la pregunta y se lo agradezco. Aquí hay un tema bien interesante y la respuesta también es muy interesante. El primer daño a la formación que realmente se genera en un yacimiento totalmente virgen es el cambio de presión. Inmediatamente yo hago el cambio de presión, la calidad del crudo y la calidad del agua cambian. Porque, ¿y cómo se explica eso, no? Eso es muy fácil de explicar. Uno dice, hermano, y no hay forma de producir si yo no cambio la presión. Entonces, lo que se tiene que hacer es tener un control sobre esa presión para que se minimicen esos daños. En eso usted tiene toda la razón. Los daños, digamos que son daños naturales, por decirlo así, que no es cierto, porque ese daño, si yo no perforo un pozo, pues no va a pasar. Pero como el objetivo es sacar ese hidrocarburo, entonces hay que sacarlo con el menor impacto posible. Y el primer daño que se hace es el cambio de presión. Y el cambio de presión afecta muchísimo al crudo y se pueden hacer unas evaluaciones de estabilidad de crudo, Guillermo, que poco se hace, entre otras cosas, muy poco se hace esas evaluaciones, y resulta que el crudo, en condiciones de yacimiento, el crudo es una emulsión estable. O sea, el crudo, lo que es líquido, y lo que fue sólido se depositó y ya no viaja, ya quedó pegado allá en alguna parte. Pero cuando yo hago un cambio de presión, inmediatamente se pueden formar inestabilidad en el crudo y precipitarse las parafinas y precipitarse los asfaltenos. Y por el lado del agua, la cosa es todavía más sencilla. Cuando yo hago un cambio de presión, el agua puede, que estaba estable allá en el yacimiento, estable quiere decir que no hacía corrosión y no hacía incrustación,
pero cuando yo hago un cambio de presión, el agua puede empezar a corroer o a hacer incrustación. ¿Y por qué? ¿Y por qué el cambio de presión? Entonces la forma simple de explicarlo es un poquito compleja, pero la forma simple de explicarlo es, eso me lo dijo un estudiante una vez, dijo, no, profe, usted está alargando mucho eso. Lo más fácil es esto. Y dijo, hermano, yo le dije, bueno, dígame por qué. Dijo, cuando yo salgo aquí los viernes de clase y me voy a tomar una cerveza y me quieren meter la cerveza que destaparon hace rato, yo sé que esa cerveza está destapada simplemente porque perdió el gas. Y al perder el gas, cambió el sabor. Le dije, muchas gracias por el ejemplo, y a partir de ahí lo uso. Entonces, cuando yo cambio la composición de los gases que están disueltos en el agua, que siempre hay metano, etano, CO2, H2S, en fin, dependiendo de la estructura, tiene unos gases. Apenas yo cambio la presión, el agua puede generar gas. Y cuando yo dejo esos gases dentro del yacimiento o en la cara productora, esos gases pueden producir bastante daño. Y hay un ejemplo de un campo que ustedes muy seguramente conocen, que es un campo que produce agua con mucho CO2. Entonces, oiga, si el campo produce agua con mucho CO2, es porque el agua en equilibrio de ese campo necesita que haya CO2 ahí. Y entonces resulta que al campo le quitaron el CO2 y hoy en día el problema de la corrosión que tenían es mucho más grave que era antes. Si el campo tiene CO2, déjeselo, porque es el yacimiento el que manda, no somos nosotros. No, las propiedades que queremos darle al agua o al crudo, pero hablemos del agua que es la que se devuelve, no es los ppm de hidrocarburo ni los ppm de sólidos suspendidos, no, es su equilibrio iónico. Y si el agua traía, por ejemplo, digamos una tontería, si el agua traía boro en 500 partes por millón, hermano, el agua que necesita ese yacimiento es boro en 500 partes por millón. Pero el otro daño que hacemos de manera natural y es que es casi inevitable, es que el agua en un yacimiento, vamos a suponer que tengo un yacimiento de un círculo de 500 metros, el agua de un yacimiento no es homogénea, para nada. Si yo a ese yacimiento le tomo una muestra en el centro del círculo, me va a dar un agua de una calidad X, y si lo tomo a 200 metros de ese círculo, muy seguramente me va a dar un agua de una calidad diferente. ¿Por qué? Porque el agua está en equilibrio con la roca con la que está en contacto. Entonces, todos sabemos que la roca sí tiene un factor de homogeneidad X, pero hay bastante heterogeneidad. Entonces, el solo hecho de mover el agua y de pasarla de que está a 100 metros del pozo, y entonces ahora ese frente de agua está a 90 metros, muy seguramente ahí se está generando un daño. Pero ese daño tiene una particularidad, que como no lo conocemos, pues no lo sabemos, pero se ha demostrado esos daños. La mayoría de daños que se producen, Guillermo, en el agua, digan, por encima del 99%, nosotros nunca los vamos a detectar, porque los daños que nosotros evaluamos o encontramos siempre están muy pegaditos ahí a la cara del pozo. Entonces, los daños que se hacen adentro son los que me afectan de manera grande las reservas. Entonces, a esos daños es a los que se les está poniendo mucha atención hoy en día, porque a veces, se tiene un campo con un pozo, por decir algo, un solo pozo, y se tenía que la permeabilidad ahí era excelente. Y después de un tiempo empiezan a hacer perforación infill y van y dicen, oiga, pero mire, es que esta roca es muy distinta a la que estaba allá. De pronto no era muy distinta, sino que yo la modifiqué por esos daños que se generan, no solamente desde el punto de vista químico, porque los principales daños son químicos, pero hay unos daños físicos. Vamos a suponer que la presión no me cambia a mí la calidad de los fluidos, pero con solo yo subir la velocidad por encima de la velocidad ideal, con meter una bomba que sea muy agresiva y succione muy rápido, yo puedo fracturar fácilmente la estructura. Y ustedes saben que una fractura en una estructura, digamos, no controlada, en una estructura de yacimiento convencional, puede ser desastrosa, ¿no? Porque puedo hacer una fractura
que me haga que el agua me llegue muy rápido al pozo productor, y perdí el año porque las reservas se me quedaron atrás. Aquí en la gráfica de la derecha, básicamente, digamos que aquí en la gráfica de la izquierda tenía 100 pies de flujo de aceite, y en la gráfica de la derecha tengo apenas 50 pies. Para mí ya eso es un daño a la formación. Ahora, existen unos temas contractuales, que es que si la gallina de los huevos de oro es mía, pues yo ofrezco, yo me espero todos los días a que ponga el huevito. Pero si alguien viene y me dice, oiga, yo tengo aquí una gallina de los huevos de oro y se la voy a alquilar por un año, entonces yo llego y miro a ver cómo le saco los mayores huevos a esa gallina, no importa que yo la devuelva muriéndose, ¿no? O bastante enferma. Entonces ahí es otro cuento distinto, pero la pregunta es totalmente válida. Digamos que hay unos daños a la formación que son inevitables, pero hay unos daños a la formación que son muy fácilmente evitables. Por ejemplo, meter agua fresca en un yacimiento, hermano, es una de las catástrofes más grandes que se pueden hacer, porque las aguas frescas en superficie son neutras, o sea, no son corrosivas ni son incrustantes, pero en la gran mayoría de casos, por encima del 95%, las aguas frescas en un yacimiento son altísimamente corrosivas. Ok, Jorge. Iba a pedir réplica, pero no, hay un par de preguntas más, entonces démosle paso a... Pero hágale, que aquí tenemos tiempo, tranquilo. Aquí hay unas preguntas, estaba por ejemplo la de Luis Fernando, que pregunta, ¿qué opina de los procesos de recobro combinados? Ejemplo, el WAG. Yo le voy a contestar, pero no de mí, no es mi, yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero hay un libro de un señor que se llama James Shane, que el libro de él se llama Advanced Chemical Oil Recovery, algo así, no recuerdo exactamente el nombre. James Shane, ténganlo ahí. Un chino. Sí, no, él es americano, pero es descendiente chino. Sí. El tipo es muy bueno en recobro, en IOR, el tipo es una eminencia. Y cuando uno lee el prefacio o la introducción del libro, el tipo entre líneas dice, oiga, es que el recobro mejorado no existe. El recobro mejorado no existe porque lo que existe es un proceso donde yo quiero solucionar cosas que no hice bien en el recobro, en la producción primaria. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque fíjese que es que el recobro mejorado, en general, ¿qué es? Hermano, perdí presión. ¿Para qué le sacó el agua, que era la que daba presión? ¿O para qué le sacó el gas, que era el que daba presión? Entonces, no, es que quiero meterle un fluido para recuperar presión. El sistema tenía presión y usted se la quitó. No, hermano, es que me quedaron una zona sin barrer. ¿No sería que usted no respetó las velocidades de los fluidos? No, mire, uno de los peores errores que se hacen, y lo hice yo afortunadamente tuve muy buenos profesores, y uno de ellos dice, oiga, uno de los peores errores que tiene, por ejemplo, un simulador de yacimientos es que en general ponemos las permeabilidades y la mayor parte de las propiedades de la roca casi siempre como una constante, o la cambiamos por zonas, y así no funciona la naturaleza. Y entonces por eso es que los procesos de eficiencia de barrido pues no obedecen casi que a ninguna simulación. Para simular esto, no es que, ojo lo que dice, ¿no? Dice, no es que el yacimiento le obedezca a mi modelo, no, es mi modelo el que le tiene que obedecer al yacimiento. Entonces, cuando yo veo que perdí presión, que dejé zonas sin barrer, que se me metió el agua, pues casi siempre uno puede decir, es que usted le sacó el agua, usted perdió la presión porque hizo mal esto, usted inyectó agua en la zona que no era y por eso fue que dejó una zona sin barrer, bla, 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 bla. Y entonces hay muchas formas de decirlo. Y James Chen dice eso, dice, el recobro mejorado en general es más bien un proceso para tratar de reparar lo que no hice bien en la producción primaria. Y entonces el que recomienda, él dice, cuando usted encuentre un yacimiento, es muy importante, ahí es donde toma valor estas palabras que les dije al principio, es muy importante saber dónde está el crudo, pues para sacarlo, saber dónde está el gas, y va en orden de abajo para arriba, saber dónde está el crudo porque es el que voy a sacar, pero es muy importante saber dónde está el gas,
porque es que el gas es el que le da presión. Entonces, no saque el gas. Pero el más importante de todos es el agua, porque el agua también le da presión y es capaz de renovarse la presión. O sea, el agua es capaz de volverle a meter presión a usted. La capa de gas, no, nunca. La capa de gas siempre va de un máximo y va bajando, 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 bajando. Si yo respeto los acuíferos, el acuífero es capaz de bajar un poquito la presión, y si usted maneja el flujo de aceite o de hidrocarburos de la manera adecuada, él es capaz de volverle a llenar la presión que necesita usted para seguir produciendo. ¿Por qué? Pero necesito saber cómo es el flujo de agua en el subsuelo. Si yo sé, por ejemplo, que por la presión que me está dando el agua, el pozo no es capaz de producir sino 100 barriles, pues hermano, yo lo pongo a producir 100 barriles y voy a tener mínimos daños. Pero si lo pongo a producir 200, no existen poros vacíos en el subsuelo, entonces yo genero un vacío ahí, y como el crudo es más perezoso para viajar, pues se me mete el agua. Y una vez se me metió el agua, empecé a tener problemas de todos los que sabemos de ahí para adelante, ¿no? No sé si la respuesta es satisfactoria o no, pero abierta la discusión. Ok, hay una pregunta adicional y después ya vienen las intervenciones en el orden que los pusieron en el chat, ya con Cristóbal. La pregunta final es de Luz Piedad González, creo. Dice, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que usted recomienda para mejorar el manejo del agua de inyección? Mire, yo le voy a contestar al revés. Le voy a contestar las que no recomiendo. Una que no recomiendo en absoluto es el índice de Langelier o el índice de Risnar. Y no porque no sirvan. Lo que pasa es que el índice de Langelier y el índice de Risnar se están midiendo a las condiciones que no son, entonces en general esos índices no son válidos. Y entonces normalmente me dice, no, esta agua tiene un índice de Langelier de 0 o un índice de Risnar de 7, y entonces yo cuando veo un índice de Risnar de 7, yo digo, uy, esa agua no me va ni a incrustar ni a corroer. Resulta que yo estoy midiendo ese índice a condiciones de laboratorio. No estoy respetando la temperatura, no estoy respetando la presión, pero sobre todo no estoy respetando la roca. Entonces yo estoy mirando ahí si el agua es corrosiva o no, a una placa que pongo ahí, a unas evaluaciones que hago ahí, pero no, es que esa es la roca. Y entonces aquí viene una explicación bien interesante y dice uno de mis maestros, dice, no existe agua o no existe un fluido que sea corrosivo porque sí, o que sea incrustante porque sí. Entonces en general la gente dice, no, pero ¿cómo así? El ácido sulfúrico es corrosivo y corroe lo que sea. No, no es cierto, el ácido sulfúrico no es corrosivo. El ácido sulfúrico es corrosivo para unos materiales y para otros no. Yo guardo el ácido sulfúrico en una botella de vidrio, ahí no, el ácido sulfúrico no es corrosivo. Entonces pasa lo mismo con la roca. La roca, por ejemplo, de un campo que hablamos hace poquito, esa agua tenía alto contenido de CO2, muy alto contenido de CO2. Entonces arriba la medían y decían, uy, esa agua es muy corrosiva. No, para el yacimiento esa era el agua apropiada porque ese yacimiento está especialmente construido o hecho de carbonatos y necesita un equilibrio de CO2 entre la roca y el agua. Cuando le quitaron el CO2 al agua, el asunto se complicó muchísimo más. Entonces, el índice de Risnar y el índice de Langelier hay que medirlo, pero para la roca, no para el laboratorio, para la roca. Y pues eso es muy difícil medir eso a las condiciones de abajo, donde hay temperatura, presión y una roca, y no, esa información es muy difícil encontrarla, pero hay unas simulaciones que le permiten a uno más o menos encontrar eso, pero no confiarse en las pruebas de laboratorio de arriba. Y otra cosa que es bien importante es que yo no debo trabajar en función de ppm de hidrocarburo ni ppm de sólidos suspendidos, porque esos no son los que taponan el yacimiento. Los que taponan el yacimiento son los desbalances iónicos que hay en el agua y, asústense aquí con esto, la mayoría de floculantes y coagulantes que estamos usando. Los mismos que producen los lodos son los mismos que van al yacimiento, esos residuales, y taponan los yacimientos de una manera hasta 20, 30 veces peor
que un poco de hidrocarburo que vaya. En general hay algunos autores que dicen que es mejor tener un agua con un ppm de hidrocarburo y no con 1/10 de ppm de polímero residual, porque son bastante dañinos para los yacimientos. Y en los IOR estamos inyectando polímeros. ¿Sabemos para dónde se van esos polímeros? ¿Sabemos qué iteración está con la roca? Yo soy bastante escéptico de los beneficios de la inyección de polímeros en un yacimiento sano, ¿no? Ya cuando el yacimiento no está tan sano, ya bueno, listo, ya hay que raspar la olla y otra cosa. Pero si el yacimiento está bastante sano, hay que evaluarlo muy bien, qué es lo que yo tengo que hacer. Ok, bueno, de todas maneras, polímero utilizamos tanto en IOR como en EOR. Jorge, ahí terminan las preguntas, ahí vienen las interpelaciones, entonces. Bueno, yo pensé que preguntas porque lancé muchas pullas, ¿no? No, para nada, estamos abiertos a la discusión de una manera sana y decente, ni más faltaba. Bueno, yo les tengo una pregunta antes de que cerremos la zona de preguntas. Sí. ¿Por qué yo digo, y la he repetido varias veces para que alguien hiciera la pregunta, ¿por qué yo digo que el gas no es capaz de producir presión y el aceite tampoco, que solamente es el agua la que es capaz de producir presión? Bueno, la inquietud estaba muy buena. Dejémosela al auditorio para ver si alguno de los que van a intervenir quiere tirarse a la piscina y darle solución. Okay. Está interesante. Pero bueno, entonces en esta parte del foro, en este momento tenemos inscritos a Armando Sarmiento y a Luis Enrique Lozada. Entonces vamos con Armando, tu intervención, Armando. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, dale, te escuchamos. Bueno, Jorge, muchas gracias por la charla. ¿Sí? Tengo algunos puntos ahí como para simplemente aclarar. Hay una frase que dice que lo que es arriba es abajo. Tú hablaste sobre el agua, yo creo que eso no tiene discusión. Este planeta no es planeta Tierra, sino planeta agua, planeta azul, ¿sí? Entonces realmente... Comentario, muchas gracias. De acuerdo. Discutir que necesitamos el agua para todo y que en todos los procesos está el agua, eso no está en discusión, eso es una verdad, ¿sí? Creo que el planeta, si no hubiese agua, pues no había vida humana, no había vida animal, bueno, vegetal, etcétera, etcétera. Entonces eso no está en discusión. Yo creo que tú hablabas sobre la analogía de la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Te quiero simplemente hacer 2 ejemplos para que veas que sí estamos tratando siempre en el tipo de negocio, que estamos hablando de los financieros. O sea, el mundo no es manejado por el ingeniero de yacimiento, el geólogo, ¿sí? El mundo es manejado por financieros, ¿sí? Creo que en eso no tenemos discusión. Entonces, necesitamos sacarle los huevos a la gallina y matarla de una vez para sacar los huevos, porque esa es la analogía. La gente cree que si mata a la gallina, pues va a tener más huevos. Y bueno, en Colombia tenemos 2 casos, para que tú lo tengas, no sé si lo tienes referenciado. Pozo Gigante 1 producía 3,000 barriles de aceite, 0 agua, flujo natural, ¿sí? Pero pues la curva IPR decía que podíamos sacar 5,000 barriles. Si te acuerdas, ese pozo se incendió, ¿sí? ¿Saben cuánto quedó? En 0 huevitos, ¿sí? Entonces, se mató la gallina, ¿cierto? Otro pozo fue el Balcón 22, 1,500 barriles de aceite en flujo natural. Se le intentó hacer un fracturamiento, quedó en 0 huevitos. De esos casos te puedo ir muchos en Colombia, ¿sí? Entonces, realmente sí creemos que esa gallina nos produzca de una vez, ¿sí? Porque es manejado por financieros, o sea, este es un negocio financista. O sea, lo que tú estás mencionando es muy bonito, muy chévere, ¿sí? De poner un pozo a producir de acuerdo a su capacidad productiva, ¿sí? No al meterle una bomba electrosumergible para sacar más, ¿sí me entiendes? Eso en la industria petrolera vas a encontrar que el mundo real, el mundo ideal no se da, realmente siempre, o sea. ¿Qué pasa con la inyección de agua? Tú lo decías, ¿para qué voy a inyectar agua en los mismos pozos productores inicialmente? Sin embargo, hay estudios y resulta que tú inyectas en un pozo inyector y tienes 4 productores alrededor y esos empiezan a producir más petróleo.
a la gente le importa si esto está bien o está mal, está produciendo más petróleo, ¿sí? Tristemente, no estoy de acuerdo, ojo, no estoy de acuerdo, para que quedemos claros, ¿sí? Pero ese es el mundo que yo he vivido en la industria petrolera. Hablaba del agua, la calidad del agua que inyectamos muchas veces, es una mala calidad. ¿Por qué? Porque inyectar agua limpia requiere un proceso de tratamiento y muchas veces, para evitar esos costos, pues le metemos el agua como sale, ¿sí? O sea, la cogemos de una quebrada, la metemos al pozo o la sacamos del agua de producción y se la zampamos al pozo sin un tratamiento previo. He estado en campos donde se ve eso, ¿sí? Simplemente por costos no hacen tratamiento para meter. Nosotros acá, alguna vez en Jocol, el agua que metíamos a los pozos tenía que llevar surfactante, inhibidores, mejor dicho, era toda una formulación para que el yacimiento no se fuera afectado. Entonces, estoy de acuerdo contigo en la parte ideal, pero el mundo real, y no es que los ingenieros de yacimiento no conozcan todas estas cosas, porque sé que la gente, tenemos buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos geólogos, pueden saber dónde está el acuífero, todas esas cosas pueden saberse, ¿sí? Sin embargo, vuelve y juega, el mundo real es de financista y el financiero le interesa es que la producción suba, ¿sí? Entonces, eso es como un poquito para de pronto la producción realmente, el agua, o sea, en todos los procesos va a estar el agua, porque es que, o sea, yo estoy estudiando es qué pasó antes del Big Bang. Después del Big Bang, todo el mundo está investigando. ¿O qué pasó antes del Big Bang? Ahí voy yo, ¿sí? Entonces, eso es lo que te quiero como compartir, porque realmente los yacimientos en Colombia, y por eso los recobros son bajos, ¿sí? Sino porque estamos manejando, administramos mal el yacimiento. Eso es una realidad, no podemos ponerle la mano al sol. O sea, no estamos administrando el yacimiento como es, porque hay una necesidad financiera, ¿sí? Entonces, esa necesidad financiera pasa por encima. O sea, usted, un ingeniero, le dice, súbale 3 hermanos. No, pero mire que estamos sacando mucha agua. Súbaselo. ¿Cómo hace usted para no subirle los 3 al equipo electrosumergible? ¿Sí? Que voy a sacar más agua. No le importa, hágale. ¿Sí? Entonces, muchas veces la parte técnica está por debajo de la parte financiera, ¿sí? Entonces, necesitamos producir, como te digo, los yacimientos en la inyección de agua, por ejemplo, agua fría, ¿sí? Porque ese es el otro efecto. Tú metes agua fría a un yacimiento, ¿sí? Hombre, si tú metes algo frío, es como cuando tú almuerzas. No deberías tomar hielo, agua con hielo, ¿sí? Que tu estómago está caliente. Entonces, lo mismo sucede con el yacimiento. Nosotros no deberíamos meterle agua fría a un yacimiento, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se están viendo, se está haciendo, como te digo, por cuestiones financieras, porque de pronto no te da para meter temperatura, para que el agua llegue a la temperatura del yacimiento, no genere un choque térmico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente es la información que diste, muy bonita, muy chévere, pero el mundo real está manejando diferente y no quiere decir que haya ignorantes en el mundo real, ¿sí? Simplemente que las órdenes vienen de más arriba, ¿sí? Quería compartir eso contigo. Alejandro, disculpa, ¿me recuerda el nombre de Alejandro? Armando Sarmiento. Armando, no tengo nada que decir. Lo único que diría muy pequeño es, si el 90% o menos, el 70% de los que administran esta industria tuvieran la mitad de la información que usted tiene, hermano, esto andaría mucho mejor. Y entonces, ahí viene una pregunta que es muy corrosiva. Ojo con esta pregunta que es muy, muy, muy corrosiva. Y acepto todo menos madrazos. Oiga, si nosotros, ojo con esta pregunta que la hice en un foro medio confidencial y quedaron todos varados. Les dije, oiga, pero ¿para qué nos estamos preocupando de los yacimientos no convencionales, que es mucho más costoso, bla, 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 si todavía tenemos el 85% del hidrocarburo en el subsuelo? ¿De acuerdo? ¿Qué responderían? Mano, queda clara la respuesta, ¿no? Eso sucede como la moda del COVID, ¿no? Todos los médicos están diciendo que esa vaina no es cierta, pero fíjate tú, o sea, ellos no pueden decir nada porque están manipulados por una OMS, que es una internacional que dice nos pongamos tapaboca para que nos jodamos más, ¿sí? Entonces el mundo se maneja de una forma que, como te decía Facundo Cabral, el mundo no es como debería ser, es
como es, ¿sí? De acuerdo, totalmente. Y le tiro otra que también es corrosiva. ¿Será que nosotros podemos sostener, o sea, hacer sostenible una industria que en promedio, que hay campos que están produciendo por encima del 98% de agua? ¿Es eso sostenible desde todo el punto de vista financiero, técnico, ambiental, legal, profesional, ético? ¿Es eso sostenible? Cada uno tendrá su respuesta, pero para mí no es sostenible. Y hay personas que arriendan una casa y la devuelven toda vuelta a nada, ¿no? Y hay otras personas que devuelven la casa mejor como se la entregaron. Así funciona. Señor. Sí, señor. Le agradezco muchísimo, Armando, su intervención, porque como le digo, si hubiese una masa crítica de personas que pensaran la mitad de lo que piensa usted, yo estoy seguro que esta industria no estaría con tantos afugias como las que tenemos hoy, ¿no? Que la gente protesta, que la gente... Hermano, depende de nosotros que la industria realmente sea una industria que genere esos recursos energéticos, sociales, ambientales, pero sí, es cierto lo que usted dice, a veces se decide por $1 y el dólar no es el que manda, y como al agua le dan un precio de 0, pues ahí es donde se cierran los negocios, ¿no? Excelente, excelente. Se lo agradezco. Jorge, al final tendremos muchos dólares y no tendremos para tomar agua, ¿no? Sí, señor, totalmente cierto. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, Armando, por su intervención. Sigue en el orden Luis Lozada. Bueno, buenas noches para todos. Jorge, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Yo solamente pues quería hacer un aporte desde el punto de vista de lo que tú planteas como el factor de recobro. Y concretamente con un campo que manejé desde su inicio en cero, que es el campo de La Punta. Este campo fue licitado por Ecopetrol en la ronda del 2000. Se lo ganó Petrotesting y finalmente lo manejamos nosotros con una compañía pequeña, con Tecnicontrol. Quiero hablar aquí del factor de recobro, lo que daba Ecopetrol en ese momento, que era público porque era una licitación al mayor postor, era que la reserva era de 1 millón de barriles. Nosotros iniciamos en el 2005 la producción del campo La Punta con un pozo que le metimos una bomba electrosumergible, y otro de los factores que daban o de los parámetros para evaluación económica y de ofrecer un porcentaje para Ecopetrol era que ese campo o ese pozo producía 600 barriles por flujo natural y que tenía una gravedad API de 32 grados API. Para sorpresa, en solo el pozo La Punta 1, cuando yo me retiré en el 2008, ya se había producido más de 2 millones de barriles. O sea que si nos basáramos por ese estudio de yacimientos, pues hubiéramos recuperado un 200%. Lógicamente eso no existe y se ve claramente que el estudio estaba mal hecho. Es más, el pozo comenzó produciendo no 600 barriles, sino 1.600 barriles de flujo natural. Después se prendió la bomba y comenzó lo que decía Armando, comenzó la pelea entre la parte técnica y la parte de los inversionistas. Todos los días, ábrale la llave más al pozo. Yo me opuse y con eso logramos tener pues una buena producción del yacimiento, pero tampoco la gravedad API era 32, sino era de 36 API. El gas pues, tenía como 10 veces más de lo que decía la oferta. Pero el comentario lo hago teniendo en cuenta de que si no hay un buen estudio de yacimiento, si no hay una buena caracterización, pues hablar de factor de recobro no nos va a dar un valor exacto. Otro punto que yo quería pues mirar, en el cual inclusive cuando hice mi primera charla con alguien que debe ser su colega, con Aristóbulo Bejarano, comenzamos a estudiar la inyección de agua en el campo La Cira. Después tuve la oportunidad de estar
de estar en varios pozos haciendo workover y haciendo completamientos para pozo de inyección de agua. Yo creo que ese es uno de los campos pues que en realidad se rescató y de pronto, como tú dices, sí, no se hicieron bien las cosas, pero pues es un campo que en este momento, manejado por Oxy y Ecopetrol, pues tiene una buena reactivación. También tuve la oportunidad de trabajar en el campo de Oxy haciendo workover mucho tiempo y veía uno pues que prácticamente la producción de agua era una quebrada salvaje que iba a Río Arauca y el costo ambiental pues es un costo bastante alto. Lógicamente los económicos en la época que yo estuve más o menos para el 2012 pues eran atractivos todavía, pero como tú dices va a llegar un momento en que es inmanejable, sobre todo la parte del pasivo ambiental. Ahí había también una parte bien importante en cuanto a la caracterización. Nosotros normalmente teníamos que hacer, pues para control de pozo, uso de salmueras y habían algunos tipos de salmueras que eran, si no beneficiosas, por lo menos no dañaban el yacimiento. Entonces eso es una parte también bien importante de que no todos los pozos o los campos en Colombia pues funcionan de la misma manera. Y finalmente, pues quería hacerte una pregunta, Jorge, que no he entendido. Normalmente lo que nos hablaban nuestros geólogos y profesores, lógicamente yo ya estoy casi más de 40 años cuando estudié geología del petróleo, era que de la roca madre a la roca yacimiento podían haber a veces distancias grandes. Tú hablas de que las distancias son muy pequeñas, pues debes tener tus elementos y me gustaría pues conocer un poquito más de esa parte porque también pues soy docente y no me gusta decir mentiras y soportarme en eso. Y finalmente hacerte también otra preguntita es ¿cómo entiendes tú que un campo como la Gloria Norte y Morichal en el Casanare tenga una salinidad que sea casi 3 veces mayor que la del mar y al lado encontremos varios yacimientos con agua dulce? Gracias. Sí, por favor, me recuerda el nombre. Soy muy malo para grabarme nombres, especialmente de hombres. Okay, Luis Enrique Lozada, mucho gusto. Luis Enrique, muchísimas gracias. Tal como la intervención de Armando, no tengo nada que decirle. Muchísimas gracias por su comentario. Solamente quisiera agregar algo. Usted en el ejemplo que puso, sucede muchas veces que usted recuperó 200%, ¿no? Seguramente con un factor de recobro, pongámoslo del 30%, quería decir que ahí habían por lo menos 10, 15 millones de barriles. Pero nos hemos engañado a veces tanto que a pesar de que la naturaleza nos está diciendo, oiga, vea, tiene 200%, nosotros decimos, hay algo mal ahí, pero casi nunca decimos, es que el modelo está mal. Y en muchos casos, el modelo no es que esté mal, el modelo realmente no representa lo que está pasando en el yacimiento. Entonces la pregunta mía es, yo les dejo esa pregunta por ahí, es, ¿será que estamos preparados con esas deficiencias que tenemos, que es que las tenemos que reconocer? ¿Será que estamos preparados para manejar yacimientos no convencionales con esa eficiencia que tenemos en conocer las estructuras terrestres? Se las dejo ahí. ¿Me recuerda la primera pregunta, Luis? Sobre la parte de la distancia de recorrido. Si ok. Si sí. No, de pronto yo de pronto lo mencioné mal. Los recorridos del hidrocarburo en su migración secundaria, la migración secundaria es la que se da desde la roca madre hasta la roca de almacenamiento. Eso puede tener kilómetros tanto horizontal como vertical. Normalmente en la vertical es más corto porque la fuerza de flotación apunta hacia arriba, ¿no? Inversa
a la fuerza de la gravedad. Pero dependiendo de la estructura de la Tierra, él puede avanzar kilómetros horizontalmente hasta que encuentra una estructura rocosa que sea La trampa, sí. apropiada para almacenarse, ¿no? Y ahí hay algo muy importante. Hay una migración terciaria que casi nunca la tenemos en cuenta, y la migración terciaria es la que se da desde la roca de almacenamiento a la superficie. Y hay un dato interesante, que es un dato que me parece bueno, no sé cómo lo sacaron, pero se dice que del hidrocarburo que se ha producido en la Tierra, por lo menos se ha perdido el 95% en la superficie. O sea, es muchísimo el hidrocarburo que se ha perdido, pero por cuestiones naturales, porque la migración real se da desde la roca madre hasta la superficie de la Tierra, en donde el hidrocarburo se degrada. Y hay un autor que dice que una de las pruebas de que el hidrocarburo se ha perdido muchísimo, más del 95%, se da en un libro técnico buenísimo que se llama Las Mil y Una Noches. Entonces uno, ¿cómo así? No, es que en Las Mil y Una Noches dice allá en el cuento de Aladín o de alguno de ellos, dice, no, es que hay una zona que era las puertas del infierno y eran unas columnas de fuego muy altas que llevaban miles de años esas columnas, entonces los árabes creían que esas eran las puertas del infierno. Entonces este señor, que es un geólogo del petróleo muy bueno, dice, no, eso seguramente era de los famosos Sea Page, eso seguramente eran Sea Page que se incendiaron y duraron ahí años y años y años quemando y se perdieron, ¿no? Entonces, eso es bien importante saberlo. Y la segunda pregunta era, ¿cuál? ¿Cómo se explica la salinidad tan alta en campos como okay. la Gloria Norte, inclusive Petrolia? Que yo le puedo contestar de dos maneras. Una que tiene totalmente explicación y otra, y me atrevo ahorita a decirlo, si quieren, yo tengo una presentación muy buena para explicar esa pregunta, y ustedes mismos mirando unas gráficas sencillitas lo van a entender. La salinidad, que no haya salinidad proporcional a la profundidad del acuífero, simplemente se explica porque las estructuras litológicas no son uniformes. Entonces, la estructura litológica, incluso creo que aquí tengo una gráfica de eso. A ver, ¿dónde es que la tengo? Aquí podría ser. No, esta no es tan buena. Resulta que, digamos, esto es un acuífero. Estas zonas amarillas son acuíferos. ¿Qué quiere decir? Por ahí viaja el agua y por aquí también viaja el agua. Entonces, digamos, la entrada del agua de este acuífero puede estar a cientos de kilómetros de aquí. Entonces, el agua, cuando llega aquí, puede tener un tiempo de residencia, pongamos un número loco. Lleva 100.000 años viajando de la superficie hasta llegar aquí. Pero resulta que este acuífero que está más bajo puede tener una entrada por acá apenas a cientos de kilómetros. Entonces, el agua lleva viajando para llegar aquí, lleva apenas 100 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la estructura del agua que lleva mucho tiempo en el subsuelo, la probabilidad de que sea más salina que la que lleva menos tiempo en el subsuelo es mucho más alta. Entonces, eso saca saca una conclusión, un paradigma que yo lo tengo en esa presentación, y no es un paradigma verdadero que la salinidad del agua sea proporcional a la profundidad. Y tengo un documento en donde encontramos agua dulce a más de 5.000 metros de profundidad. Creo que lo tengo aquí dentro de las preguntas, pero me gustaría de pronto en una ocasión más adelante explicarle eso, porque es que la salinidad depende no de la profundidad, sino de la calidad de la roca con la que está hecho el acuífero, y del tiempo que lleva el agua metida ahí en ese acuífero, que es la que permite que se salinice más o no se salinice más. No sé si sea suficiente con eso, o me esperan y yo busco una grafiquita y se la muestro. Sí, yo lo espero. Bueno, sí, listo. Mientras tanto, no, pero podemos seguir hablando y la busca. Permite que ahí hay otras dos intervenciones
Bueno, Está listo. Yo mientras tanto voy buscando la gráfica. eso, Guillermo Villa y se prepara Carlos Adolfo Barraza. Guillermo, entonces te escucho. Listo, dale. A ver, Dale, Jorge, dale. yo le respondo la pregunta del 98% de corte de agua. De agua. ¿Por qué todavía son rentables y es, digamos, es válido tener esas producciones? Porque depende del volumen de agua que se esté produciendo. Perdón, volumen de agua no, volumen total de fluidos que aporta. Si usted tiene un pozo que está produciendo 20.000 barriles, el 2% son 400 barrilitos, sirven. Esa es la respuesta. Sí, señor, Y si no, agradezco la respuesta. y si no, mire el caso de Caño Limón. Caño Limón tiene, no sé si, bueno, ahora no tengo el número fresco, alguna vez lo leí, 1 millón de barriles de agua. ¿Cuánto es el 2% en crudo? Ese es el campo. Y le Entonces agradezco es rentable. le agradezco la respuesta y se la entiendo, pero el único, y dejo ahí un asterisquito chiquito, no, pero es que cuando usted le pone valor del tratamiento de agua, un valor de menos de un centavo, hermano, ahí hay cosas que no son válidas. Mejor dicho, se lo voy a decir claro, el tratamiento de agua de Caño Limón no existe. Eso que tienen ahí, y me disculpa que podemos entrar a una verificación un poquito más detallada, pero no existe, simplemente Mire, ahí no hay el ningún costo, tratamiento. yo le doy el valor del costo de tratamiento de agua, es 7 centavos el barril. Bueno, yo hice un trabajo con un centavo, imagínense, entonces Bueno. el cuento daba otro. Pero no, hay que mirar cada caso en especial, eso sí, tiene No. usted toda la razón, sí señor. Indudable, no, pero venga, que es que mi argumentación aquí iba en otro lado. Yo fue porque leí la respuesta ahí. Primero, aclaremos dos cosas. Una cosa es el agua de inyección y otra cosa es el agua para inyectar tratamientos. El agua de inyección a manera continua tendrá su caracterización y sus calidad de agua de acuerdo al yacimiento, pero que quede claro, cuando hacemos un tratamiento de estimulación, llámese matricial o llámese fracturamiento hidráulico, esa agua no es agua fresca, es agua fresca que se le pone un inhibidor de arcillas, un surfactante, un solvente mutual, etcétera, etcétera. O sea, de pronto lo que dijo Armando es cierto, en algunas cosas, en muchas partes no, se inyecta agua dulce. Yo no creo que hoy ninguna compañía inyecte agua dulce como tratamiento de estimulación. Entonces partamos las dos cosas, que son dos cosas distintas. Lo otro que yo quería también intervenir es, mire, el llano nuestro colombiano, todas las cuencas del llano son de empuje hidráulico activo. Y los pozos, usualmente a los 8 días, ya están en un 60% de agua, producción de agua. Y a los 3, 4 meses al año, ya están en el 90% de agua. Y así se manejan. El agua es el responsable de la producción de crudo. Esa es la filosofía. Si no hay agua, no hay producción de crudo. Entonces, pues, para que eso quede claro, y le puedo decir muchos nombres, inclusive el que dijo Luis Enrique, que dijo Luis Lozada, está el caso de Ocelote, están los de Entre Ríos, muchos campos en el llano son de ese corte, que usted al mes el pozo ya tiene un 60% de agua, porque es un empuje hidráulico activo, porque la permeabilidad vertical es mucho menor en el yacimiento en la zona de crudo, entonces el agua entra muy fácil. Y el agua una vez entre al yacimiento, chao, ya no hay más que hacer. Mire, yo no quiero hablar de mí realmente, pero sí estoy metido en un proyecto de control del exceso de producción de agua hace unos 3 años con una compañía de polímeros y bueno, se hicieron unos pilotos que funcionaron y es polímeros para bloquear el canal o el cono que genera el agua cuando usted le quiere hacer drawdown. Entonces, era para que diferenciáramos las dos cosas. Una cosa es que el empuje hidráulico nos gane por presión,
por velocidad del agua, por permeabilidad vertical, la misma movilidad, pues que es efecto de la misma viscosidad del agua. Todo eso nos hace que los yacimientos del llano nuestro, todos sean de ese corte. Y lo otro que quería mencionarle es, bueno, yo hace 8 días que hice la intervención, pues puse una referencia de 1000 pies para definir agua dulce y toda esa cosa. Pero es que es muy relativo. Por ejemplo, el campo Ocelote, que yo lo conozco bien porque he trabajado con Jocol en muchas oportunidades, adentro y afuera, es un campo que a 5000 pies tiene un agua dulce. Pero en cambio usted va al campo La Ocha, que queda aquí en Neiva, a 3000 pies y usted tiene aguas de 15.000 partes, 15 a 20.000 partes por millón. Entonces esto está sujeto a muchas cosas. Y eso es lo que uno tiene que, o el ingeniero de fluidos o a la gente de yacimientos tiene que interpretar eso. Pero se pueden dar todos esos extremos. Yo solamente quería hacer la intervención para aclarar esas dos cosas, del empuje hidráulico activo, que es que el acuífero se nos mete, producto del drawdown de la bomba, muchas veces, ayudado por eso, y quería también lo del agua dulce y del agua salada, pues que Luis hizo una buena pregunta en esos términos, y usted encuentra campos aquí en Colombia, donde a 3000 pies tiene aguas de 15 y 20.000 partes por millón, y tiene a 5000 pies aguas dulces. Eso es lo que quería yo aportar. Gracias. Sí, señor, como las otras intervenciones, usted tiene toda la razón en eso. De pronto yo agregaría lo siguiente, Guillermo, y no voy a decir el nombre, pero conozco un campo que inyecta, bueno, hasta hace año y medio, creo que sigue igual, que queda en el Magdalena, cerca al Magdalena, que inyecta todos los días 120.000 barriles de agua absolutamente fresca y bota 120.000 barriles de agua salada. Digamos que la bota, no le voy a decir a dónde, pero eso lo conozco hoy en día. Bueno, hasta hace año y medio, creo que sigue igual, pero hasta hace año y medio le doy fe. Y lo peor de todo de esto era que lo estaba manejando gente, y les voy a tocar a ustedes el alma, lo estaba manejando gente 90% extranjeros. 120.000 barriles de los acuíferos frescos de la zona, donde la gente de la zona con el tiempo empezó a ver que sus cosechas ya empezaron a... Porque, hermano, los balances de masa se cumplen donde sea. Si usted saca agua del subsuelo, por algún lado tiene que faltar, porque el balance de masa es 0 igual a 0. Sacó de aquí, en algún lado se le perdió. Y ese es un tema que podemos ver después. Aquí tengo ya una gráfica donde le puedo explicar a Luis el tema de que por qué más arriba o más abajo puede haber agua salada o agua menos salada. Este acuífero, no sé si lo están viendo, el acuífero de la Florida, ¿sí? Sí. Ah, bueno, mire, el Sí. acuífero de la Florida, este es un acuífero bastante interesante, es uno de los acuíferos que más se ha estudiado. Ah, perdón, quería preguntarle a Guillermo si tenía algún otro comentario. No, está bien, estaba bien. Yo quería solamente hacer esas dos aclaraciones de que una cosa es inyectar como mantenimiento de presión, por ejemplo, hacer una inyección de tratamiento donde las calidades del agua pues tienen que ser totalmente diferentes. Sí, totalmente cierto, sí señor, porque la roca es totalmente diferente, en eso estamos de acuerdo, sí señor. Y que ningún tratamiento en Colombia y ninguna empresa lo hace, y sería irresponsable pues en la compañía de servicios que vaya a hacer un tratamiento de estimulación o de fracturamiento en donde no tenga un inhibidor de arcillas, por ejemplo. Eso no va. Eso hoy se cumple. Lo que usted está diciendo de allá, de la zona del Magdalena, pues sí, hermano, todos. Hay gente que todavía comete crímenes ambientales a estas alturas de la vida. Es una lástima. Sí. Pero yo le cuento... No, pero está bien así, está bien. Yo no tengo más que decir. No, totalmente válido lo que usted dice. Lo que pasa es que lo que yo le decía a Armando al principio, le dije, si hubiese una masa crítica que pudiera
realmente aplicar estos principios, así sean un 20%, la cosa sería diferente, pero a veces hay unos centros de irresponsabilidad tenaces y yo le digo, Guillermo, se lo digo de corazón, una vez estando con el director de yacimientos no convencionales de Ecopetrol en una conferencia grande y al final de la charla me preguntaron a mí, bueno, ¿usted está con los yacimientos, con el fracking o no? Yo le dije, no, esa no es la pregunta que yo voy a responder. Yo estoy con el fracking bien hecho, con el fracking con información, no estoy con el fracking sin información. Y fíjese que no conocemos el subsuelo, en general no lo conocemos. Y se me olvidó una respuesta a la pregunta anterior, y lo otro que yo había dicho es que el agua está ahí encima de la roca madre, ahí hay agua, no existen poros en el subsuelo que no haya agua. Y ahí en general, mire que les voy a decir algo que es un poquito, digamos, discutible, pero yo sí, para mí es válido. Cuando la roca se está compactando, que es parte de la producción de petróleo, ella empieza a disminuir la porosidad y empieza a disminuir el tamaño de poro. Lo que es claro es que en las últimas etapas de la maduración del petróleo en la roca madre, la roca produce agua pura. ¿Por qué? Porque sucede un fenómeno de ósmosis dentro de la roca, porque ustedes saben que esos poros muchas veces son de nanómetros, de décimas, de decenas de nanómetros. Entonces, cuando usted tiene poros de decenas de nanómetros, por ahí pasa el agua, no pasan ni los sólidos disueltos ni los hidrocarburos, porque el metano creo que es más grande que el agua. No les voy a decir el número, que no me acuerdo bien, pero el metano es más grande. Entonces, por esos poros puede pasar el agua, pero no pasa el metano. Entonces, el agua que sale de ahí, así tuviera sal inicialmente, sale agua pura. Se produce un fenómeno de ósmosis en la maduración de la roca madre. Es algo bien interesante de mirarlo. Eso lo manejan muy bien los geoquímicos, pero es bien, bien interesante y a mí me parece que sí. No puedo jurarlo, pero me parece que sí. Creo que contesté todas las preguntas, ¿no? No sé, si quedó una por ahí en vacío. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, tenemos la última intervención anunciada con Carlos Adolfo Barraza. Ok, gracias. Por ahora no hay ninguna otra persona que ha pedido turno. Dale, Carlos Adolfo. Dale. Desbloquea el micrófono. Muy buenas tardes, Dale. buenas noches ya. ¿Cómo me escuchan? Sí, bien, ya te escuchamos bien. Dale. Bien, Jorge, a los asistentes, muchas gracias. Jorge, muchas gracias por la exposición. Quiere decir que con el tiempo que llevamos y estamos todavía aquí interactuando, quiere decir lo interesante que ha sido. Entonces, te tengo varias preguntitas, Jorge. ¿Cómo tú me decías que de pronto deberíamos producir máximo con el 40% de agua, pero que realmente el maestro Stephen Luty hablaba del 20%? Como tengo varias preguntas, no sé si vamos respondiendo una a una o las suelto todas. No, yo creo que tengo como 2 o 3. Que nos olvidan algunas de pronto. Listo, entonces arranquemos con esa. Sí, mire, ¿Cómo tiene el concepto el maestro Luty del 20%? Sigue. El maestro Luty, como bien dijo Guillermo, no hay producción, y creo que yo lo dije también al principio, no hay producción de hidrocarburos sin agua. No hay formación de hidrocarburos sin agua, y entonces en todos lados está el agua. Que tenga diferentes calidades es otro cuento, eso es cierto. Entonces el maestro Luty dice, oiga, cuando yo tengo una capa de hidrocarburo, espere a ver si aquí tengo una, bueno, aquí no tengo una, la tenía en el otro lado. Cuando yo tengo una capa de hidrocarburo y está siendo empujada por un acuífero, que eso es en la gran mayoría de casos, eso es válido. Entonces, en la zona que es rica de hidrocarburo, normalmente
el hidrocarburo puede variar. Acuérdese que nosotros trabajamos con saturación de agua y saturación de hidrocarburo, ¿no? Y cuando perforamos un pozo, uno dice, uy, no, si la saturación de agua está por encima del 98%, yo no me le meto a esa vaina, ¿cierto? Decimos, no, esa arena no es económicamente viable para explotar porque yo tengo 98% de agua y 2% de crudo. Listo. Entonces él dice, cuando yo encuentro que en el poro, ojo, que en el poro yo tengo un contenido de agua en promedio de los yacimientos convencionales que han durado viajando ese hidrocarburo por miles de años, en promedio un yacimiento sano, donde hay una porosidad buena y todo el cuento, el contenido de agua dentro del poro, ojo, dentro del poro, puede variar entre muy cercano a cero hasta máximo 20%. Entonces él dice, esa agua que está en el poro, esa agua es la que me ayuda. Recuerden que yo les dije a ustedes al principio que el agua era el lubricante natural. Esa agua es la que lubrica el poro para que el crudo se desplace. Si esa agua no estuviera ahí, ténganlo por seguro que el crudo sería mucho más difícil para desplazarse. Entonces él dice, en la primera etapa de producción, el que sale por tensiones capilares es el crudo solamente. Entonces, yo debería producir, cuando sale el crudo solamente, y máximo de agua, el agua que está en el poro, no el agua que está empujando, porque el agua que está empujando es la que es la energía del yacimiento, y entonces si yo saco esa agua que está como energía del yacimiento, le estoy quitando energía al yacimiento y estoy poniendo un fluido que está en unas condiciones de subsuelo X, que allá están muy bien, lo estoy poniendo en la superficie donde me va a dar problemas. ¿Problemas de qué? De todo tipo, de volumen, el solo hecho de que sea agua perfectamente fresca, pero hermano, ¿usted qué va a hacer con esa agua? ¿Usted a dónde la va a meter? El costo de levantar esa agua y todo este cuento. Entonces, por eso es que el doctor Luti dice, oiga, máximo produzca el agua que está en los poros. Cuando usted ya produce agua por encima, en promedio, ¿no? En promedio, por encima del 20%, maestro, es que ya se le está metiendo el agua del acuífero que está empujando. O sea, usted ya rompió el contacto agua-aceite original. Y él dice claramente, dice, si usted no sabe dónde está el contacto agua-aceite original y no sabe cómo está avanzando ese contacto agua-aceite, está perdiendo el año porque no sabe cómo lo está haciendo. Lo ideal, más importante que saber dónde está el crudo, bueno, eso lo dice con cierta ironía, más importante de saber dónde está el crudo es dónde está el contacto agua-aceite, porque el éxito de un campo de producción no convencional es mantener el contacto agua-aceite lo más lejos posible de los pozos de producción. Siga, Carlos. Bien. Tengo algunos aportes, ahí veo otros amigos que han llegado. Por veo supuesto. a Jaime, muy bien. Jaime, teníamos rato que no nos saludamos, desde principios de año. Entonces, qué bueno que haya también llegado a estas charlas. Otra cosita es lo que yo pienso, hombre. Yo pienso que esos yacimientos que tienen, tú hablas que tenemos recuperaciones de menos del 20% del aceite, y sucede que hay reportes, y alguien decía por ahí del 80% y demás. Simplemente yo pienso que la estimación del oil place, el aceite original, quizás estuvo por debajo, por A o B circunstancias que no nos vamos a poner a discutir ahora. Y indudablemente, y eso lo aprendimos desde cuando veíamos yacimiento, y si no recuerdo mal, siempre se ha dicho, no sé si tienen información ustedes que ratifiquen o que por el contrario cuestionen el dato que yo voy a dar, que el yacimiento de Cañolimón Coveñas es de un empuje de fondo, no es empuje de cuña de agua, sino yacimiento de fondo. Y como veíamos nosotros cuando veíamos recuperación secundaria, el yacimiento de empuje de fondo es el que mejor recuperación podríamos tener, porque es ideal, sobre todo cuando
otro estudio que hacíamos era el acuífero con radio infinito. Entonces, me parece que de pronto eso, digamos así, casa la recuperación, pero igualmente cuando nosotros superamos con las bombas o con cualquier elemento de recuperación y superamos la velocidad crítica con que puede aportar la formación, indudablemente es donde inducimos a conos, en este caso, conificación con agua. Sigue. Sí, totalmente válido. Yo quería, o sea, no pueden ustedes crucificarme aquí haciéndome preguntas nomás. Yo ya lancé una pregunta que espero que me la respondan, pero aquí quiero dejar otra. La pregunta es muy sencilla. Con esto que estamos hablando, Carlos, y lo que usted dijo, lo que dijo Guillermo y Luis, la pregunta es, ¿seguimos pensando que el agua es un residuo? La dejamos ahí. El objetivo de esta charla era discutir ese punto. ¿El agua es un residuo? ¿El agua es un problema que yo tengo en mi yacimiento? Entonces, quiero que por favor al final me den un tiempito para que me den un par de respuestas a esas dos preguntas. Pero usted tiene toda la razón, Carlos. No sé si tenga otra pregunta. Bien, no, otra cosita que quería es lo siguiente. La vez pasada, cuando hablábamos de la luna, decíamos que daba la duda si teníamos corazones creo que fue en la posición de Guillermo, de corazones de esa formación. Yo decía que era posible, con la cantidad de pozos que había en el Magdalena Medio, que existiesen algunos corazones de esos. Entonces, de carambola, averiguando otra información, me encontré con que en un estudio, si no recuerdo mal, del 2012, de la NH Cuenca Valle Medio de Magdalena, integración geológica de digitalización y análisis de núcleo, y en la parte 314, caracterización litoestratigráfica, hablan del pozo 1613, en donde llega hasta más abajo de la luna, si mal no estoy, creo que es la formación Tablazo, y hablan de que tienen corazones de este pozo tanto en la luna como en Tablazo, y hablan de los pozos Catalina 1, Cocuyo 1, que era el que yo pensaba, Cocuyo 1, que ese pozo, incluso el nombre original de ese pozo no era Cocuyo, pero por una discusión que hubo, si mal no estoy, por la parte de los manatíes y eso, ahí cerquita del área de Cantagallo y de Puerto Wilches, hubo que cambiarle nombre y finalmente lo perforaron como Cocuyo 1. Y si no recuerdo mal, ese pozo era lo que yo tenía en la mente, que podía tener corazones, porque sé que como lo habían planeado era llegar a la luna. Y efectivamente este estudio lo menciona, pero no llegué hasta allá porque tenía que hacer otras vainas y no era lo que yo estaba buscando. Hablan de los pozos Catalina 1, que si mal no estoy, está para los lados de ahí del sur del Cesar. Y entonces hablan además de los corazones, que estos sí los tienen bien referenciados, los del Pozo Infanta 1613, y de los pozos Catalina 1, Cocuyo, y habla del Llanito 1. Entonces, de pronto, para lo que había quedado ahí, es posible que sí tengamos más de un corazón en la formación La Luna. En estos pozos 1613 ponen de referencia Catalina 1 y Cocuyo 1, y también hablan de Llanito 1. Entonces, de pronto ahí podemos tener alguna referencia para investigar o tener alguna información. Sigan. Listo, Carlos, está bien está el dato. Listo, Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces dejémosle a Jorge, que va a dejar un cuestionamiento en el sentido del uso del agua en un sistema como el petróleo. Ojalá, Jorge, nos lo vuelvas a plantear para que los ingenieros nos compartan sus opiniones en un pequeño contraforo aquí rápido.
Sí, con Bueno, mucho una cosita, perdón Jorge, parece que Jaime tiene como un aporte o te quería hacer una intervención, entonces de pronto abusando de Jorge, que ya lleva bastante rato con nosotros, de pronto más lo estimo, de pronto le demos la oportunidad a Jaime para que intervenga y plantee la cosa, sigue. No, no hay problema, con mucho gusto. Ok. Jaime, pero Jaime deja como la reflexión en el chat, pero no sé si quiera hacer la intervención para aclarar el tema. Él dice que no puede participar, pues no puede Bueno. salir al foro. Bueno, pero le damos la intervención de Jaime y para que los asistentes la entiendan bien. Una forma de colaborar al yacimiento a mantener su energía es bloqueando los canales de circulación del agua y con un producto que sea de menor tamaño que los poros para que avance dentro de la formación y el bloqueo tenga una mayor duración. Y este producto no debería reaccionar con el agua. Ese es el comentario de Jaime. Yo le puedo complementar eso que yo lo vengo trabajando ya hace rato. Esos son los famosos water shutoff. Los water shutoff son bloqueos del canal o del cono que crea el agua, y cuando ya está por encima de 90-95 se hace una inyección de polímero, una poliacrilamida, que lo que hace es bloquear ese canal. Ya se han hecho pilotos, ya han funcionado. El piloto que hicimos bajó una producción de agua que tenía 3.500 barriles de agua, lo bajó a 1.200 barriles de agua. Entonces eso se hace. Lo que el señor Jaime Vesga está diciendo es eso lo que se está haciendo. Okay, eso es lo que Guillermo, yo le puedo aportar. Ok, Guillermo, muchas gracias. Bueno, Jaime, entonces dejémosle para que Jaime nos deje su última reflexión en el foro. Jorge. Jorge, perdón. Jorge. Bueno, qué pena contigo. No, quería contestar la pregunta que estaba pendiente, que por qué en algunas profundidades había agua salada y más abajo había agua dulce. Esta gráfica que ustedes están viendo de un acuífero de la Florida, lo primero que quiero decir es que los acuíferos pueden ser muy grandes o pequeños. Eso es como los ríos. Ríos muy grandes, hay ríos de 6.800 kilómetros y hay ríos de 20 kilómetros. Entonces, los acuíferos son lo mismo. Entonces, este acuífero de la Florida es uno de los más grandes de la Florida y se llama, creo que el nombre es Breznec. Entonces, mire, si miramos esta línea, permítame, pongo el indicador. Si miramos esta línea naranja, este es el acuífero que viene. Entonces, como ven ustedes, siempre hay una zona de recarga porque los acuíferos se recargan es con la lluvia y empieza a bajar aquí agua fresca, ¿no? El agua de la lluvia siempre es fresca. A medida que va bajando el agua, en algunos casos el agua empieza, en algunos casos no, en todos los casos el agua empieza a cambiar de sus propiedades químicas y a veces empieza a salinizarse, y entonces ya aquí en la parte final el agua ya tiene un poco de sal. El agua azul es el agua fresca, el agua como rosada es un agua salobre y el agua rosada es un agua salada. Entonces mire que si cortamos aquí, esta es una gráfica bastante representativa del acuífero de la Florida. Entonces, si yo perforo en esta zona donde está la línea naranja, yo voy a encontrar, digamos que estos son 50 metros, yo encuentro aquí agua salada, pero si sigo perforando, yo empiezo a romper aquí, esto se llaman acuitardos, estas rocas son rocas de baja permeabilidad, entonces por ahí el agua circula, pero muy despacio, entonces yo sigo perforando y aquí vuelvo y encuentro agua fresca. Mire. Y si sigo perforando, vuelvo y encuentro agua fresca aquí en este acuífero, y si sigo perforando, vuelvo y encuentro agua salada. Entonces la respuesta al asunto es que dada la complejidad de las formaciones litológicas del subsuelo, porque ustedes saben que hay fallas, que hay movimientos telúricos, que hay una subsidencia, que en los años el terreno se va hundiendo y se va cubriendo de más y empieza el ciclo de las rocas, pues puede pasar fácilmente este tema. Y aquí se ve un poco más claro, este es un caso del acuífero de Baton Rouge, en la ciudad de Baton Rouge.
ellos más o menos el 40% del agua la sacan del subsuelo. Y resulta que estos son los acuíferos. Entonces, estos acuíferos aquí, pues tienen agua fresca porque aquí hay una zona de recarga bien interesante y los acuíferos viajan en esta dirección. Pero resulta que aquí estos señores empezaron a sacar un agua por encima del flujo crítico y entonces el acuífero que aquí tenía agua salada, que es el agua naranja, que también viajaba en dirección de izquierda a derecha, como le sacaron tanta agua aquí, o sea, se cambió la presión y entonces el flujo de esta agua empezó a viajar al contrario y empezó el agua salada que había aquí, que seguramente aquí estaba generando alguna reacción de formación de sulfatos, de carbonatos, de alguna cosa, se devolvió y varios de los pozos que estos señores tenían aquí, que era de agua absolutamente fresca, que venía de las lluvias de acá, entonces empezaron a salinizarse. Entonces, ese paradigma de que la profundidad, que la profundidad implica mayor salinidad, es falso, por ese lado. No sé si queda respondida la pregunta. Jorge. Sí, queda muy clara. Bueno, muchas gracias. Jorge, vea, y a todo el auditorio, ya son las 7:40 de la noche, ya hemos cumplido el término de la citación y han habido preguntas y ha habido intervenciones. O sea, yo creo que hoy hemos cumplido con creces este compromiso que hemos tenido estos viernes hablando de ingeniería y todo el tema de sus yacimientos. Bueno, por hoy digamos que deberíamos de dar como terminación, como conclusión aportaría, Jorge, que quedan varios temas sueltos y me parece muy interesante algunos de ellos para en futuras charlas poderlos integrar y tocarlos con mayor detalle, porque yo sé que hay cosas que se nos quedan ahí como en el tintero, ¿no es cierto? Y sería interesante poderlos tocar con un especialista como Jorge, que lleva un buen tiempo y le ha tocado manejar algunos temas muy específicos que sería interesante pues poderlos discutir y poderlos plantear. De todas maneras, Jorge, muchas gracias. La explicación y todos las presentaciones ha sido muy especial, muy buena, muy clara. De pronto sí te pediríamos, si es posible, que nos comparta algún tipo de copia de estos slides que vimos. Pueden ser no todos, pero una parte, de acuerdo con tu conocimiento, porque también algunas veces estos slides tienen algún tipo de conocimiento muy particular que de pronto no es público, ¿no es cierto? De todas maneras es muy importante por ese lado. Dejamos pues la idea. Bueno, Sí, a ustedes, señores asistentes. Perdón, Okay. yo quisiera un minutico para hacer una Sí. intervención. Lo de las transparencias, sí, claro, dale. Puedo compartir. Yo quisiera pedirles de verdad, de corazón, que es el objetivo de esta charla, que por favor, por lo menos cuestionen cuando alguien diga que el agua de producción es un residuo. Y ojalá pudieran, seguramente no les voy a pedir que eso sea hoy, pero pudieran llegar digamos, al verdadero valor del agua de producción y llegar en algún momento a decir, es que el agua de producción, o bueno, no el agua de producción, el agua que está ahí es la energía de mi yacimiento y es la que me permite llegar a tener muchas mejores utilidades en la producción de mi campo y es el que me protege de perder reservas y de perder productividad. No producción, productividad. Muchas gracias, con mucho gusto, lo que les pueda ayudar, con mucho gusto, y aquí estamos, y muchas gracias por permitirme participar en este foro. Ok, Jorge, y realmente nosotros somos los que estamos agradecidos de tu buena participación e interesante exposición. Bueno, ¿qué nos queda pendiente? Recordarles que mañana hacemos el último módulo de petróleos para no petroleros y luego vamos a iniciar un proceso con la participación de los estudiantes de los capítulos de ACIPET. Estamos concretando pues el detalle de eso. Y aquí 8 días vamos a tener otra interesante conferencia y la anunciaremos oportunamente. En nombre de los residentes de la Universidad Nacional de Medellín, le damos las gracias por la asistencia
la convocatoria y sus aportes en todo el tema. A Jorge, muchas gracias por su participación. Y como siempre, estamos en contacto y quedamos pendientes para compartirles los videos de hoy, posiblemente mañana en la mañana en YouTube, en el canal de YouTube de los residentes, ahí estarían y también comparto por los métodos normales los enlaces para poder acceder a las grabaciones. Ok, bueno, muchas gracias. Listo. En nombre de los residentes. Bueno, el contacto de Jorge lo conseguimos, ahí está el teléfono de Jaime Vesga y también con Carlos Adolfo, él tiene el contacto con Jorge. Ok, bueno, ¿quién Listo. quiere aportar algo adicional antes de terminar o algún aporte? No, que muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto. Bueno, sí, muy bien. Gracias ¿Más por quiere todo. aportar algo? Jorge, tú dijiste que nos iba a dejar una tarea con una pregunta. Déjanoslas y en el transcurso de la semana Las preguntas son sencillas y es, ¿por qué yo digo que el crudo ni el gas son capaces de generar presión? Ellos tienen una presión, pero ¿cómo la generan? ¿Y por qué yo digo que el agua sí es capaz de generar presión y es capaz de renovar presión? O sea, si yo le quito la presión al agua, ella puede renovarla otra vez. ¿Por qué? Y lo otro es, que fue la conclusión que di al final, es, por favor, llevemos a la industria a los niveles que se quiera, que el agua no es un residuo, que el agua, si yo administro bien el agua y manejo bien el agua, voy a tener una industria de petróleo y gas mucho más sana, mucho más rentable y mucho mejor para el país. Pero lamentablemente por las mismas intervenciones que ustedes hicieron, a veces cometemos cosas bastante malas, por no decir otra palabra, a veces por ignorarlo y a veces por tener, digamos, ciertos paradigmas que no son ciertos. Y no más. Muchas gracias. Okay. Y cualquier cosa estamos en contacto. Listo, muchas Bien, gracias. Gracias, Jorge. yo cerraría con lo siguiente, con el permiso de Sí, Carlos, dale. Cristóbal y de Memo y de Jorge, que han estado coordinando este buen conversatorio. Y es que esperamos que Jorge siga vinculado con nosotros para las charlas y de que estamos haciendo estos conversatorios. Tus conceptos y tus opiniones y cuestionamientos, todos son válidos y bienvenidos, Jorge. Muchas gracias. Convénzalo cada 8 días, Carlos. Muchas gracias. Oh, es interesante. Muchas gracias. Es que de pronto nos toca ir haciendo la vaca para cuando yo vaya a Bucaramanga, tomarnos unos amarillitos por allá, unos whiskycitos. Con muchísimo gusto. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. feliz noche. Hasta mañana, feliz noche. Para todos. Chao. Ok. Bueno, hasta Feliz luego. noche. a todos. Hasta luego, gracias.